Hola mis amigos de Chicago Latino TV. La mayoría de la gente ha hecho alguna vez algo que no quería simplemente porque se esperaba de él o por presión social o grupal. La opinión de los demás o lo que queremos que los demás piensan de nosotros nos importa en mayor o menor medida. Aspectos a comentar pueden ser por qué hacemos o qué podemos llegar a hacer si estamos sometidos a la presión de la sociedad o del grupo. Como muchos jóvenes que sienten la presión porque todos traen zapatos de marca, teléfonos de marca, todo a último modelo. Entonces los jóvenes sienten que deben andar igual. Pero bien, ese es el tema de hoy en Nuestra Mirada y no se lo pierda aquí en Chicago Latino TV. Hola amigas y amigos de Chicago Latino TV, hashtag Nuestra Mirada. Estamos con Ana Gil García, bienvenida Ani. Ay, muchísimas gracias. Como siempre es un encanto estar aquí con ustedes. Bueno, y con Ani vamos a estar hablando hoy el tema que nos compete en la noche de hoy, que es sobre presión social. Cuando existe la presión social, que es un fenómeno en que la persona no se siente realmente libre y tiene que estar sujeta a los cánones o a los estereotipos, a los estándares que nos impone la sociedad. Y es un tema bastante preocupante. En programas pasados, precisamente con Ani, se estuvo hablando sobre el tema de suicidio. Y la presión social es el principal factor exógeno o externo que hace que las personas se suiciden, ¿verdad? Pero no nos vamos a enfocar hoy en suicidio porque ya lo estuvimos hablando. Vamos a hablar hoy sobre la presión social en todas las esferas, valga la redundancia, de la sociedad. Sí. Ves que alguna presión social inicia en la casa también, ¿no? Cuando los padres quieren que el hijo sea doctor, que siga la carrera que ellos tienen y lo presionan a estudiar a veces algo que a ellos no les gusta. Sí, la presión social es tan vieja como la vida, ¿verdad? Porque desde que la humanidad existe, también ha existido la presión social. Desde las épocas antiguas, bueno, veíamos cómo existía la presión social en el rol de la mujer, la presión social en términos del rol del hombre, que era el proveedor. Desde el punto de vista del cristianismo, vemos la relación, el vínculo que se estableció entre Adán y Eva y quién presionó a quién, ¿sabes? Para que cometiera el pecado original. Entonces, claro, todas eso es presión social, porque son influencias y son grabaciones mentales. Y cuando uno tiene esa grabación mental que la sociedad te ha impuesto, esa es una grabación mental que te acompaña durante toda la vida, a menos que le cambies el cassette. Exacto, al menos que le cambies el cassette, que es lo más difícil, especialmente cuando hablamos en la niñez, que los niños son más vulnerables, la población infantil, no, o cuando hablamos en la adolescencia, que está en ese periodo de transición, que no son adultos, pero ya no son niños. Y hay esas fluctuaciones que son muy marcadas y se debe a lo que hablábamos al inicio, a la presión social. Y es lo que tú dices, ha sido tan vieja desde el inicio de la humanidad, porque de una manera u otra se ha venido presentando eso, la presión, ya sea en el núcleo intrafamiliar o en los pares, en la escuela. Yo siempre he sido, y refuto completamente eso, y he estado en desacuerdo y las comparaciones en el núcleo intrafamiliar. Eso es lo peor que podemos hacer. A pesar que son criados en la misma casa con los mismos padres, cada niño tiene su personalidad, es lo que lo hace único e irrepetible. No nos podemos poner a comparar, Ani. No, definitivamente, y hacemos muchísimo daño. Los padres a veces no nos damos cuenta cuando establecemos esas comparaciones entre, mira a tu hermano mayor, mira lo que hizo tu hermano mayor, ¿cómo es eso que tú no quieres ir a la escuela o tú no vas a ser doctor? Porque mira lo que hizo tu hermano mayor. Entonces, establecemos una comparación algunas veces desigual, porque como tú lo acabas de decir, Jenna, cada individuo tiene una personalidad distinta. Cada individuo es eso, es un individuo y tiene sentimientos que son distintos. Podemos ser todos criados bajo el mismo patrón cultural. Podemos ser todos criados con las mismas, desde el punto de vista financiero, con los mismos alcances. Pero definitivamente cada uno va a ir desarrollando su vida de una manera distinta. Y a veces los padres ocasionan que los niños se sientan frustrados, ¿no? De que no pueden ser como el hermano, no tienen la misma capacidad para aprender que el hermano, entonces se sienten demasiado presionados y eso los lleva a veces a deprimirse. Sí, la depresión en los adolescentes por la presión social, porque es algo bien importante que deberíamos realmente mencionar. Claro que hay la presión social ya se viene establecida en las familias particularmente, porque la sociedad dice, primero se va al kindergarten, después pasas al preescolar, después pasas, es decir, desde el punto de vista educativo,
Eso es una presión social, porque se nos ha dado un patrón de cómo educarte. Ahora, si tú te sales fuera de ese patrón, entonces tú pasas a ser un resentido social. Exacto. ¿Verdad? Claro. O Alguien pasas a ser el anormal. O el anormal dentro de la norma. Exacto. De la norma establecida. Entonces, esa presión social me dice, bueno, yo si termino esto, continúo aquí, continúo allá. Entonces, un poco lo que tú decías, Irma, desafortunadamente los padres tenemos algunas veces muchísimas responsabilidades, tenemos muchísimo que aprender, ¿no? De cada uno y ver qué está ocurriendo en nuestros adolescentes. Y sobre todo, lo que hemos venido hablando durante muchísimos programas, el padre de familia tiene la responsabilidad social, porque estamos creando, somos sujetos sociales por naturaleza, que interactuamos con otros, y que cuando nos vemos presionados dejamos de ser libres, dejamos de ser nosotros, dejamos de ser auténticos, que hace parte de la personalidad, que hace parte de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, lo mismo de nuestras aptitudes. Como tú dices, nos podemos crear bajo el mismo patrón cultural, sin embargo, yo soy diferente a mi hermano porque tengo unas aptitudes diferentes. Y vamos a seguir conversando sobre esto, porque creo que es muy importante, porque lo veo muy marcado en las familias hispanas, y por eso traemos estos temas para nuestra comunidad. Ya volvemos con más en Chicago Latino TV, hashtag Nuestra Mirada, hablando sobre presión social. No te muevas, ya volvemos. Inside Out Style Developers. Te ayudamos a desarrollar tu estilo, a proyectar la imagen que siempre has deseado. Te enseñamos también estrategias para lucir tu figura. Nuestra misión es ayudarte a desarrollar un estilo que proyecte tu belleza interior. Seduce al mundo con la mejor versión de ti mismo. Inside Out Style Developers. Y seguimos en Chicago Latino TV, hashtag Nuestra Mirada. Regálanos un like en nuestras redes sociales para que te enteres todo lo que está sucediendo con el programa y la actualidad aquí en la Ciudad de los Vientos. Estamos hablando sobre el tema de presión social, eso que te inhibe a ser libre porque estás sujeto dependiendo de los patrones o los cánones establecidos por la sociedad, lo cual ha creado estereotipos. Existe como un perfil social, ¿no? Y eso que llegan a ser hasta estereotipos, ¿no? Lo que tú mencionabas, Genia, porque la familia es el núcleo fundamental del crecimiento, de la formación de un individuo. Esa es la primera escuela, la familia. Pero la familia también establece esos cánones. No hagas esto porque si haces esto vas a ser más feliz. Si vas a la escuela, eres profesional, vas a ser más feliz. ¿Por qué? Porque eso lo decidió, está determinado por el contexto social, Exacto, por el contexto cultural. Eso es el mensaje que se ha dado. Ahora, si yo le digo a un hijo, bueno, mi amor, si eso es lo que tú quieres, si no quieres estudiar, mira, también ahí está un Bill Gates que no fue a la universidad y se convirtió en ultramillonario. Exacto. Entonces, pero ese ejemplo de Bill Gates no es un patrón social, porque no ocurren siempre los Bill Gates. Exacto, porque tienen que tener capacidades también extraordinarias. Sí, extraordinarias, exacto. Entonces, sí, la familia definitivamente, cada cosa que uno dice en las casas. ¿Qué es lo que va pasando? No es lo mismo uno como adulto enfrentar. Si uno le dice está gordita, uno como si quiere adelgazar un poquito, uno dice, ay, sí, estoy gordita, te sientes mal por un momentico, pero no es lo mismo si se lo decimos a un niño que está construyendo, exacto, o a un adolescente. Sí, no es lo mira, mismo. Te voy a contar algo que le pasó a mi niño. Ya es que mi niño siempre fue doblecito, ¿no? Y sigue siendo, pero está gigante. Pero salió con su traje de baño y íbamos a la alberca y los adultos fueron los que le dijeron, mira ese gordito, mira ese marranito. ¿Qué hizo? Se regresó, se puso a llorar y ya no quiso salir a la alberca. Entonces a veces uno de adultos es cruel. Y uno adora a sus padres, ¿no? Uno los quiere, pero a veces las comparaciones, mi mami la adoro, pero luego está, mira tu prima, es de tu edad y ella sí está bien, ella no tiene arrugas, ella no tiene ella lo otro. Sí. Siempre la comparación, ¿no? Sí, o sea, las comparaciones es lo que ha creado esa presión social porque tengo que cumplir con unos estándares. ¿Qué es lo positivo? Cuando van a escoger su profesión, entonces, ¿cuál es la mejor profesión? ¿Esta o esta? Sí. O sea, no hay una mejor profesión, es la que tú quieras escoger y en la que te haga feliz. Porque de pronto yo escojo una profesión por complacer a mis padres, porque es lo que realmente da dinero, entre comillas,
y no es lo que a mí me llena. Entonces comienzan las frustraciones y comienza esa infelicidad que se termina uno enfermando, que se termina uno deprimiendo, que termina viviendo una soledad afectiva porque no es lo que tú querías. Y todo eso se traduce ¿qué? En presión social. En presión social, sí. Hablábamos de los adolescentes. Vemos, por ejemplo, películas donde existe la muchacha que es más popular, ¿no? Y existe el muchacho más popular. Y la muchacha más popular, bueno, tiene unas características definidas. Es la más bonita, es la más alta, es la más delgada. Y el muchacho generalmente es un muchacho deportista. Exacto, corpulento. Corpulento y tiene todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, aquellas muchachas que están fuera de ese prototipo, lógicamente se van a sentir aisladas de ese medio. Y allí entonces ocurren cosas como la depresión en los adolescentes, porque yo no luzco como ella, porque yo no tengo el mismo número de amigos que ella. Allí comienzan a ver, el rendimiento escolar comienza a bajar, porque yo no soy la primera de la clase, porque mira lo que ella hace. O también puede ocurrir, que le ha ocurrido a muchos adolescentes, es que hacen lo contrario. Ah, bueno, ella será la más bonita, pero tú sabes una cosa, yo voy a ser la de todas las A. También puede ocurrir lo contrario. Porque se rebeldizan ante el sistema. Es como una forma de sacar esa represión a través de la rebeldía. Y eso trae también unas consecuencias nefastas. Sí, vamos a seguir conversando entonces sobre este tema de la presión social aquí con nuestra querida invitada, que ya es la experta de cabecera de la Casa de Chicago Latino TV. Y ya regresamos con más. Estamos hablando sobre la presión social para quienes no estaban sintonizados. El tener que responder a los patrones sociales, a los cánones que nos exige la sociedad, no nos permite ser libres porque vivimos inhibidos, vivimos cohibidos, cumpliendo los estándares que se nos han exigido de lo que es los patrones normales. ¿Qué podemos hablar al respecto, Miani? Bueno, la verdad es que sí, ese es un buen término. No eres libre cuando te acoges a un patrón social. A menos que tú tengas la voluntad de romper esa estructura, entonces vuelves a ser libre. Pero la sociedad nos lleva a eso. La sociedad nos lleva inclusive a hacer cosas como, por ejemplo, tú dices, yo no voy a hablar con esa persona porque si yo hablo con esa persona no está muy bien vista. Y entonces mi reputación está por encima de todas las cosas. Entonces, ya allí tú estás continúas un patrón social, pero cuando tú dices, tú sabes, a mí no me importa continuar hablando con ella porque yo tengo mucho que aprender de esa persona. Si esa persona no tiene una buena reputación, ahí estás rompiendo con ese esquema y ya estás siendo libre. Entonces, la presión social realmente algunas veces te embrutece, algunas veces te adormece, algunas veces te lleva a no ser tú. Y eso tenemos que evitarlo y tenemos que enseñar lo contrario a eso, ¿no? Hay presión social con los jóvenes, lo hemos hablado mucho, pero ¿qué pasa con las personas como las amas de casa? ¿Qué presión es la que ellas más sufren? Oye, las amas de casa, todas nosotras las mujeres que en algún momento tenemos que ser amas de casa, la verdad que una de las presiones que yo he sentido es, tú no sabes cocinar y tengo que aprender a cocinar. ¿Pero por qué yo tengo que aprender a cocinar? Porque se supone que como madre y como hija y como ama de casa, la cocina es algo que se estableció para que tú lo hicieras. O sea, que lo tiene que hacer la mujer. Porque lo tiene que hacer la mujer. Sometido a la mujer. Sí, exacto. Esa es una de las cosas que yo también me revelo. Por eso no sé cocinar. Sí, yo también, yo me revelo. Yo me he revelado. Intento aprender algunas cosas, tú sabes, para no morirme de hambre, ¿no? Pero eso de que ese estereotipo, la mujer es la que cocina. Ahora resulta que los mejores chefs en el mundo son hombres, ¿no? O sea, que está rompiendo
está rompiendo ese patrón social que se ha impuesto. Social, sí, es verdad, o sea, cuando tú sabes cocinar o sabes algo, entonces la gente dice, ya estás preparado para casarte. Es que yo quiero cocinar porque me gusta comer bien, o quiero cocinar porque no me gusta comer lo mismo, ni me gusta comer en la calle, Claro. no porque me quiero casar. Otra presión social que es tan fuerte hablando de mujeres es, si llegas a cierta etapa de tu vida, a los 30, 35 años, especialmente en los países latinoamericanos, es muy duro porque la gente, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? Y estás haciendo tu doctorado, estás haciendo tu maestría o simplemente estás viviendo la vida, viajando, ¿no? Pero ¿cuándo te vas a casar? Exacto. ¿Cuándo vas a formar familia? Y cuando te casas, si estás esperando, si esperas unos años para no tener niños, entonces cada vez que llegas a los grupos familiares o a los grupos de amigos te dicen, bueno, ¿y para cuándo lo van a dejar? ¿Y dónde están los niños? Sí, y luego te presionan, ¿no? Y luego cuando tienes uno, ¿para cuándo viene el otro? Exacto. Y si tienes la hembra, ¿y cuándo viene el varón? O viceversa, cuando tienes el varón, ¿para cuándo viene la hembra? O sea, todo el tiempo la sociedad nos vive diciendo qué hacer. ¿Qué hacer? Y hay de que digas que no quieres tener hijos, pero eso es en contra de la naturaleza. Sí. Si uno como latino, en estos días estaba hablando con alguien y yo le decía, era una chica como de 27 años, estábamos en una cena de cumpleaños y yo le decía a la chica, ella decía, no, a mí me gusta el tema de los niños, no sé qué, y yo, ay, qué chévere, o sea, ¿quieres tener? Entonces me dijo, sí, le dije, porque si no quisieras también es válido. Y entonces sale otra persona y repunta y dice, no, porque eso no hace parte de las latinas. Las latinas normalmente nos gusta tener hijos. Fíjate el uso de la palabra normalmente. Exacto. Es decir, la norma que está establecida es que tienes que tener hijos. Y yo conozco una muchacha que el suegro le dejó de hablar porque no tenían hijos, ya tenían 3 años de casados, pero el plan de ellos era terminar el colegio, la universidad, jóvenes, y tener hijos, y el suegro le dejó de hablar porque no tenía. O sea, imagínate qué duro que tu suegro tenga que imponerte una decisión cuando es una decisión de pareja. Sí, claro, tenemos todas las influencias culturales, influencias familiares, influencias religiosas, las influencias históricas. Es decir, históricamente esto se ha hecho de esta manera, ¿por qué lo vas a cambiar? Claro, otra de las presiones sociales que no hemos realmente conversado cuando regresamos a los adolescentes. La presión social ahorita en un adolescente es muchísimo mayor que antes, porque antes nosotros no teníamos acceso a los medios, a los medios sociales, ¿no? Exacto, a las redes sociales. A las redes sociales. Y ahora la presión de los muchachos, en primer lugar porque permanecen 7/24 pegados a la computadora. Si tú no tienes una computadora o no tienes un teléfono o una laptop, que sea adecuado a lo que es el patrón que está establecido, eso es una catástrofe para un muchacho, ¿no? Claro. Porque se siente marginado. Exacto. Sí. Y ese tema, ahora, para concluir el programa, en nuestro último segmento, vamos a hablar sobre la marginación social, cuando no te ajustas a los cánones sociales. Sí. Y ya seguimos hablando, entonces no te muevas porque ya regresamos de amarillo, de naranja y de fucsia. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Tienes ahorros? ¿Estás preparado para la segunda recesión? Soy Henry Alegría, autor del libro Gana la guerra contra tu banco, conductor de Chicago Latino TV, y en Facebook tengo más de 1 millón de seguidores. Si quieres reducir el pago mensual de tu casa, quieres reducir el balance a lo que la propiedad vale ahora, o si quieres reducir o eliminar deudas, te podemos ayudar. Le hemos ayudado a miles de personas con ayuda legal y te vamos a ayudar a ti también. Llama hoy y recibe una copia de mi libro, Gana la guerra contra tu banco, absolutamente gratis. Recuerda, nada cambia sin tomar acción. Mucho éxito. Y en nuestro segmento Gente de Éxito tenemos una súper invitada con una historia que me ha conmovido. Me ha costado mucho trabajo aprenderme su nombre. Me vas a ayudar. Tamika. ¿El apellido? Tamika Lachey Morales. Morales. Bueno, pero aunque suena así muy francés, ella realmente es una puertorriqueña neoyorquina. Una, como tú dices, una... New Yorker. New Yorker. Pero mi familia es de Puerto Rico, la isla del encanto, a donde viene la salsa, la comida buenísima. La isla es pura caribeña y venimos en diferentes sabores, ¿verdad? Vanilla, chocolate, caramelo, de todo. Con mucho sabor y sazón y adobo. Pasión. Puedo definir como una escritora, actriz, una mujer que da, digamos, un ejemplo en la comunidad. ¿Cómo te describirías tú?
Pues precisamente así, soy una mujer que está muy involucrada en mi comunidad, me gusta ayudar a la gente, me gusta motivar e inspirar a la gente de la comunidad, porque sirvo primero como una maestra. Trabajo en el distrito U46 como maestra, trabajo con los niños de segundo grado y además de eso soy escritora de obras, escribí, o como se dice, dramaturga, ¿verdad? Escribí una obra, está titulada The New Yorker y es sobre mi vida y todas las dificultades que yo tuve. La verdad, lo que hizo el cambio en tu vida fue la educación. Digamos que eres la única que dio ese salto y que tomó otro rumbo. Sí, pues mi mamá, pero no crié con mi mamá para muchos años. No crié con mi mamá ni con mi papá. Mi papá ni sabe que yo existo, la verdad. Entonces, sí, como te digo, no fue una vida fácil, pero ahora mismo estoy viviendo mi sueño, que es la cosa más importante, ¿no? Sí, Mica, qué historia, me encanta. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gente de Éxito. De verdad que un ejemplo a seguir. Gracias. Esperemos que mucha gente logre transformar su vida como tú lo hiciste y dar ese salto espectacular a una mujer gracias exitosa. por tenerme aquí, de verdad siento muy orgullosa para estar aquí, para compartir con su audiencia y con las mujeres. Mujeres tenemos que poner las pilas, siempre estamos sacrificando, ¿verdad? Pero tú tienes que lograr lo que es tu meta. Tenemos que balancear la vida y no siempre hacer los sacrificios para los demás como nuestras familias y nuestros hijos. Tienes que buscar la manera para que tú seas feliz también y lograr todos sus sueños, porque sí es posible. Si lo crees, sí lo puedes hacer. El tema de la marginación social es un tema muy complicado porque se da en grupos sociales, en pequeños grupos sociales, grupos de amigos, grupos de pares, sea como adultos o sea en nuestra etapa de adolescencia. ¿Cómo nosotros podemos manejar el tema de la marginación social, sobre todo en adolescentes, que es más complicado porque es donde va el tema de los suicidios, que ya lo hemos hablado lo hablamos en el programa anterior? Sí. Los adolescentes tienen una necesidad natural de ser aceptados y porque se nos enseñó desde niños que tener un amiguito o tener dos amiguitos y formar grupos, y nuestra familia nos dice, ¿por qué no vas a donde la vecina para que vayas a jugar con Juanito? Entonces, claro, todas esas cosas nos comienzan a decir que cuando cuando nos vamos de la escuela elemental a la escuela secundaria, nos encontramos que ese es un mundo distinto y ahora tengo que manejarme como adolescente, con una cantidad de hormonas que suben y bajan, donde yo tengo que ser aceptado a como dé lugar. Y cuando yo me acerco a un grupo y el grupo me queda viendo y dice, ¿y este quién es? Y me comienzan a hacer todas aquellas preguntas que yo no puedo responder, lógicamente yo mismo me voy a marginar. Y ese acto de marginarte, eso te va a afectar profundamente y te afecta de tal manera que puedes hasta salirte del grupo escolar, de la educación, de cambiarte a otra escuela porque allí no me aceptaron. O sea, te sientes Pero marginado. en las escuelas también es mucho el vestir, ¿no? El zapatos de marca, el teléfono más caro que hay, que luego lo están... Ya los que no lo tienen hasta lo esconden, o sea... Sí, el tema de se sienten tecnología. presionados. Sí. La tecnología, la vestimenta. A los padres también para... Sí, la vestimenta, la tecnología que hemos hablado, cómo vestirte. ¿Qué representa para mí que me acepte ese grupo? A todas las muchachas, fíjate, todas ellas tienen carteras de marca. Entonces yo tengo que estar a la misma altura de ese grupo, porque lo que me va a aceptar en el grupo es precisamente de que voy a traer una cartera de marca. Desafortunadamente, ¿no? Pero a lo mejor se ve más en los grupos femeninos que en los grupos masculinos, pero es una realidad social, que los grupos determinan cómo tú vas a actuar, cómo vas a definirte como persona. Lo que pasa es que cada grupo tiene sus reglas que construye cada grupo Exacto. social. Al tener esas reglas, al tener esos parámetros que en ese grupo genera la aceptación por parte del nuevo miembro, Sí. y tienen que cumplir con esos parámetros y esas reglas internas de ese grupo social. Entonces, ahí es donde comienza el primer conflicto
Porque cuando tú quieres entrar a ese grupo social que ya tiene unas reglas establecidas, comienza ese conflicto interno para pasar a ser ese conflicto interpersonal cuando tú no puedes cumplir con esos parámetros establecidos allí. En el grupo. Exacto. Y como todo grupo existente, no tan solo en la raza humana, sino en la raza animal, vas a tener quien domina más que otro, ¿no? Quien es el líder del grupo y quienes siguen a ese líder del grupo. Y el líder ya ha establecido de una manera, no de una manera directa, sino indirecta, qué es lo que ese grupo, cuál es la función del grupo, para qué se estableció. Este es un grupo que va a ser solamente para vernos después del trabajo, o este es un grupo que va a funcionar por una razón cívica, o porque nos gusta como mujeres, vamos a compartir un rato y después el grupo, hay un desmantelamiento del grupo y más nada ocurrió. Pero ese es un buen punto. Cada grupo va a tener una razón social, va a tener un motivo específico por el cual ese grupo se formó. Y si yo llego al grupo y yo me consigo que la respuesta que yo le dé a ese miembro del grupo que me preguntó por algo no es exactamente lo que nosotros esperábamos oír, simplemente queda fuera del grupo. Sí. Exacto, quedas excluido. Excluido. Porque no haber aceptación social, porque no estás cumpliendo con las expectativas de ese grupo social. Sí. Pongamos un ejemplo, Ani, de lo que tú estás hablando, para poder contextualizarlo a nuestra audiencia. Mira, los grupos políticos, hay en este ambiente político que está bastante permeado toda la sociedad nuestra y ahora en Estados Unidos, nos conseguimos que hay gente que no pensó nunca que después del 8 de noviembre iba a convertirse en un activista político. Hay mujeres que adquirieron como una fuerza para combatir muchas de las cosas que ellas pensaron que realmente no estaban como alineadas con su manera de ser, de presentarse ante la sociedad, etc. Y se fueron formando grupos, y son grupos políticos que tienen diversas funciones. Entonces, si yo pertenezco a este grupo, este grupo que es un movimiento para la mujer, entonces este grupo me va a acoger porque esa es nuestra función social. Pero si yo pertenezco al otro grupo, que es para ir a protestar afuera en la casa del senador X, entonces ese grupo, allí voy a hablar solamente de eso. Entonces cada uno de los grupos funciona de una manera realmente, a lo mejor tenemos al final del día una sola meta, pero cada grupo que se constituye hay como interconexiones que no se ven, pero que existen. Exacto, existen a nivel interno. Y por eso existen las reglas y existen las políticas internas de cada grupo social. Sí. Ani, como siempre, es un encanto tenerte en Chicago Latino TV. Muchísimas gracias por aceptar la invitación cada vez que lo hacemos, porque sé que traes temas críticos y temas importantes en cuanto al tópico que estamos tratando. Gracias a ti. Y verdad, vamos a conservar la primavera. Sí, los colores. Hay que romper los estereotipos del frío. Y no se pierdan nuestro próximo programa. Los queremos. Chao, chao. Chao.